Buenas noches. Pablo Iglesias no piensa dimitir. El dirigente morado se aferra al cargo después de conocer que el juez ha pedido al Supremo investigarle por el caso Dina. La foto de Colón, señoría, les va a tener a ustedes confinados muchísimos años. El vicepresidente del Gobierno no está imputado porque está aforado, una condición que Podemos prometió suprimir en su programa electoral porque lo consideraban como un privilegio judicial. Ya lo están viendo en sus pantallas e incluso a través de las redes sociales lo han reivindicado en ciertas ocasiones. Sin embargo, ese privilegio es el que ahora permite a Podemos decir que su líder aún no está imputado. Si lo llega a estar, la pregunta es bastante obvia. ¿Dimitirá Pablo Iglesias o, por el contrario, terminará rompiendo una vez más sus propios valores éticos, haciendo alarde de su doble vara de medir? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba esta misma mañana las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad. Dice que atentan contra derechos y libertades individuales. Enseguida les contamos qué se puede y qué no se puede hacer en Madrid a partir de hoy. En Cataluña el riesgo de rebrote es el más alto desde que se levantó la alarma. La polémica se ha situado en la región por el lío sobre el ocio nocturno. La Generalitat había dado luz verde a que se abriesen de nuevo discotecas y otros locales, pero tras las quejas de varios médicos se ha decidido dar marcha atrás. En el banquillo de la Audiencia Nacional se han sentado hoy dos etarras por el asesinato de dos guardias civiles hace 34 años. Ambos han negado ante el tribunal su participación en ese atentado de Guipúzcoa en 1986. La Fiscalía pide 66 años de prisión para cada uno de ellos y los familiares no pierden la esperanza. Y nuestros sentimientos y sensaciones pues son de esperanza, de creer en la justicia, de que sean condenados. Donald Trump anuncia que distribuirá gratis a todos los estadounidenses el tratamiento que se le está aplicando contra el coronavirus. El mandatario estadounidense ya ha aprobado la adquisición de decenas de miles de dosis de estos fármacos. Ahora se está trabajando para autorizar su uso de emergencia. La incertidumbre en Madrid es un hecho. Estaba anunciado a bombo y platillo que esta tarde habría reunión del grupo COVID. Sin embargo, no habrá encuentro hasta que la comunidad tenga una nueva orden sobre esas restricciones. Alberto Soto, muy buenas noches. ¿Qué sabemos hasta esta hora? Pues que la comunidad de momento no se ha reunido hoy con Sanidad. Buenas noches. Si están trabajando, lo hacen en esto. Parece que tenemos un problema con esa conexión. Vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos porque, como les decíamos, el caos se ha desatado cuando esta mañana la justicia ha dado la razón al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado el cierre de la capital ordenado por el Ministerio de Sanidad y de Salvadorilla. Entienden que se han visto afectados los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La Sala concluye que la fórmula legal elegida por Salvadorilla para decretar el cierre de Madrid no se ajusta a derecho. Tras levantarse el cierre que la autonomía rechazaba, Isabel Díaz Ayuso salía a comparecer públicamente para anunciar una nueva orden que llegaría entre esta noche y mañana a primera hora. Al mismo tiempo, la presidenta madrileña ha pedido a los ciudadanos que no salgan de Madrid en alusión al fin de semana y al lunes festivo por el Día de la Hispanidad. La Comunidad de Madrid va a retirar las medidas cautelares que habíamos presentado en la Audiencia Nacional para evitar más confusión todavía a los ciudadanos. Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente. La justicia ha dejado en evidencia las actuaciones de Salvadorilla. Tras conocer la noticia, el ministro de Sanidad convocaba la reunión de urgencia que finalmente el gobierno regional ha declinado hasta tener un documento sobre esas restricciones. Decía ella que lo más importante era la salud de los ciudadanos. El plan A, el plan B y el plan C es proteger la salud pública basándonos siempre en recomendaciones de los expertos. Así es como lo hicimos con las reuniones que nos solicitó la Comunidad Autónoma de Madrid, que derivaron, uno, en unas recomendaciones técnicas del Ministerio de Sanidad y dos, en el respaldo a una acción de salud pública a nivel nacional.
Y retomamos esa conexión con Alberto Soto. Alberto, muy buenas noches. ¿Qué sabemos hasta esta hora? ¿Qué va a decidir? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos que dé la Comunidad de Madrid? Pues esos pasos, buenas noches, Alba, se están debatiendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Están reunidos los técnicos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para tener un documento a punto, como quería Isabel Díaz Ayuso, y cuando tengan esa propuesta de nuevas restricciones, la presentarán a Sanidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid declinaban hoy esa oferta a reunirse que les hacía Salvador Illa. Dice Isabel Díaz Ayuso que como muy tarde mañana tendrán esas restricciones. Vamos a pedir que el Gobierno vuelva a sentarse con Madrid y en pocas horas, entre esta noche y mañana, para ya tener mañana una orden clara, anunciar unas medidas sensatas, justas y ponderadas. Y a pesar del auto de esta mañana del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba esas restricciones, recuerden que se mantienen los límites de aforos, los horarios en comercios y también en hostelería, y las reuniones como máximo de 6 personas. Siguen pidiendo prudencia desde la Comunidad de Madrid, desde Sanidad, de cara al puente de este fin de semana. Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente. Tras el fallo judicial y en esa misma comisión de Sanidad donde veíamos a Salvador Illa, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han pedido la dimisión del ministro de Sanidad. La popular Ana Pastor le ha pedido una reflexión y una disculpa ante los españoles. Usted ha venido esta mañana aquí y parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en este país. No puede usted surfear más, señor ministro. Usted tendría que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda un día más en el Ministerio de Sanidad. La evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid sigue estando en el ojo del huracán político porque el Gobierno así lo está marcando. Pedro Sánchez ha recibido la noticia del tribunal desde Argelia y allí no ha descartado la aplicación del estado de alarma parcial. El socialista sigue alegando que las cifras de Madrid son preocupantes, aunque ya se sitúen por debajo del umbral de los 500 casos por 100.000 habitantes. Nosotros consideramos preocupantes las figuras y las cifras que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Consideramos preocupantes las cifras de la Comunidad de Madrid, consideramos preocupante la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos, todas las medidas encima de la mesa para doblegar la curva y mantener a raya al virus. Vox también se ha hecho eco de lo ocurrido. En un tuit, su presidente, Santiago Abascal, ha asegurado que estamos ante un gobierno de corruptos y mafiosos que atacan las libertades más básicas de los españoles con todo descaro. Pregunta al dirigente de Vox que quién paga ahora las pérdidas económicas a tantísimos damnificados. Pide acabar con este gobierno y juzgarles. El alcalde de Madrid se ha mostrado confiado en la responsabilidad de los madrileños. En declaraciones a los medios de comunicación ha recordado que ya en Semana Santa hubo el mismo temor de que Madrid fuese una ciudad fantasma. Martínez Almeida pide que no haya una huida de la capital este fin de semana. Soy perfectamente consciente de que hay un puente por delante. Mi consejo y mi recomendación como alcalde a los madrileños es que en la medida de lo posible evitemos los desplazamientos, porque la movilidad es un factor determinante, porque va a ser más complicado seguir los contagios que se puedan producir como consecuencia de las salidas y entradas que haya de la ciudad de Madrid, porque estamos venciendo la curva y porque, aunque sea un sacrificio adicional, creo que en estos momentos es lo que toca. Y a nivel nacional, España ha sumado hoy 12.400 nuevos contagios y 126 víctimas mortales. Hay, eso sí, menos hospitalizados. Seguimos ascendiendo claramente con los casos, pero lo cierto es que sí que parece que ese ascenso es mucho más lento y que quizás estemos empezando a entrar en una fase de estabilización. Esperemos que lo consigamos entre todos, pero lo cierto es que ahora todavía estamos incrementando el número de casos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es de 256 casos por cada 100.000 habitantes. Y noticia de última hora, un día en vísperas de la visita del rey a Barcelona para presidir un acto junto a Pedro Sánchez, los radicales están llevando a cabo varias acciones violentas contra el monarca. Quema de fotografías de Felipe VI en terraza. Son estas que están viendo en sus pantallas. Se trata de una iniciativa que había convocado a través de las redes sociales la organización separatista de la ANC, en la que pedía dar una cálida bienvenida al monarca. La ha convocado en varios puntos de Cataluña, en decenas de municipios
municipios para mostrar el rechazo contra la presencia del rey en Cataluña. Y allí, en Cataluña, lío tremendo por la reapertura de las discotecas y del ocio nocturno. Finalmente, la Generalitat ha dado un paso atrás y no va a permitir que levanten las persianas por la situación epidemiológica. El sector nocturno ha reaccionado con indignación y reclamando la dimisión de la consejera de Salud, Alba Vergés. El gobierno autonómico ha atendido al aviso de los médicos que consideran que reabrir estos locales incrementaría el riesgo de contagios. En la plaza de Sant Jaume, el sector protagoniza hasta ahora una campaña de protesta. La hostelería de Orense se moviliza ante el confinamiento perimetral y las últimas medidas restrictivas. No somos culpables ha sido la máxima repetida durante la concentración de esta mañana. Decenas de hosteleros y personas afines se han juntado frente a la Casa do Concello para reclamar a la Xunta lógica, respeto y empatía tras conocer las últimas restricciones que castigan especialmente a los bares y cafeterías. Solo se permite ahora mismo el consumo en las terrazas. Las pruebas PCR resultan imprescindibles para detectar positivos y aislarlos antes de que continúe la propagación. Azkoitia se ha convertido en la primera localidad del País Vasco en llevar a cabo estas pruebas de forma masiva. Se busca intentar cortar de una manera más rápida las cadenas de contagios. Todos los vecinos de entre 17 y 60 años se han sometido a estas PCR, cuyo resultado lo van a recibir a través de un mensaje de texto. La gripe es un importante problema de salud pública y este año es más importante que nunca que la población con mayor riesgo se vacune. La campaña de vacunación ha arrancado desde el pasado lunes en muchas comunidades autónomas. En Andalucía ha comenzado hoy para el personal sanitario de los centros de salud y hospitales y a partir de mediados de este mes podrán pedir cita para vacunarse todos aquellos mayores de 65 años. Las personas incluidas en los grupos a los que se recomienda la vacunación se les va a administrar en los centros de salud. Serán vacunados en sus domicilios aquellos pacientes de riesgo que no puedan acudir a su centro. En Andalucía la situación comienza a preocupar porque roza los 2.000 casos de coronavirus diarios y hoy ha sido el tercer día consecutivo que notifica récord de infecciones confirmadas en 24 horas. No obstante, los ingresados son menos que ayer, aunque a tenor de estas cifras de los hospitales, la pandemia remite. Desde la sanidad andaluza apelan a la responsabilidad individual por los contagios que se están registrando en Granada, vinculados a los comportamientos de los más jóvenes. Una llamada a los universitarios, lo bien que el comportamiento tan excelente que han tenido a nivel de las escuelas, de los colegios, donde da gusto ver a los niños ya mentalizados perfectamente en el lavado de las manos, en la mascarilla, en la distancia. Además me dice, abuelo, que no me las pones, que sí, niña, que sí. Toda esa sensibilidad que lo hemos conseguido, ese cambio de actitud, ese cambio de forma de actuar, que lo hemos conseguido en los menores, tenemos que imbuir y tenemos que conseguirlo también en las personas universitarias. Un grupo de científicos ha pedido a los jóvenes que se infecten para lograr la inmunidad de rebaño. Se trata de una controvertida medida que defiende un grupo y que ayudaría a que la población sea resistente. Al tiempo que hacen esta solicitud, los críticos dicen que es algo grotesco pedir que solo los más vulnerables sean protegidos al aislarse. Y en Europa, Bruselas está en el podium de la COVID de todas las capitales. La capital belga ha decidido cerrar todos los bares y cafeterías durante un mes para frenar la expansión del virus. De momento, los restaurantes se libran de esta nueva normativa, ya que podrán seguir abiertos, aunque sufrirán nuevas restricciones a las que ya estaban en vigor hasta ahora. La otra noticia y escándalo se cierne sobre Pablo Iglesias, que continúa aferrándose al cargo. El dirigente morado pretende aguantar en el gobierno de Pedro Sánchez como mínimo hasta ser imputado. La petición del juez del caso DINA al Supremo para que le investigue por 3 delitos no es motivo para que Pablo Iglesias decida apartarse. El vicepresidente se ha mostrado convencido de que el Supremo no le va a imputar y ha pasado al ataque arremetiendo contra el Partido Popular. Y saben perfectamente lo que va a decir el Tribunal Supremo. Hasta entonces, creo que ustedes dirán cosas terribles y seguirán acusándonos de cosas terribles para desgastar al Gobierno, y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, ustedes se callarán. La foto de Colón, señoría, les va a tener a ustedes confinados muchísimos años. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra.
El juez Manuel García Castellón ha denunciado amenazas de muerte en las redes sociales tras pedir que se investigase a Iglesias. Según informan fuentes próximas al instructor al diario El Mundo, el juez ha puesto en conocimiento de la Comisaría General de Información de la Policía que está siendo víctima de una campaña de acoso en las redes sociales. Este caso ha sufrido varios giros desde que salió a la luz. Entre las principales preguntas que todavía están en el tintero se encuentran quién robó la tarjeta Dina Busselham, qué ocurrió con ella y si Podemos usó esta polémica para presentarse como víctima y así conseguir rédito electoral. Estas son las claves del caso Dina. En noviembre de 2017 nace la pieza 10 de la trama Villarejo, el caso Dina. La causa investiga el robo del teléfono móvil de ella. Hola, soy Dina Busselham. La que fuera asesora de Pablo Iglesias. Aún se desconoce quién la robó, pero lo que sí se sabe es que la tarjeta incluso ha salido del país para recuperar su contenido. Un contenido sensible tanto para el partido como para Dina. Poco hay seguro, pero dentro habría pantallazos de chats de la cúpula de los morados y fotos íntimas de Busselham. Inicialmente la tarjeta mini SD llegó a la revista Interview. El presidente del Grupo Z visualiza su contenido junto a Iglesias y después se la entrega al líder de los morados. Una tarjeta que se duplicó y que hicieron llegar también al excomisario Villarejo. Excusa perfecta para Iglesias, según el auto. Aunque la original la guarda Iglesias, al menos durante un año. Pese a ello, se la guardó en su poder sin decírselo a su propietaria. Según el juez, demasiado tiempo y toma una decisión. Que es no someter a Dina Busselham a más presión. Luego la devuelve dañada, según el auto. Pues la microtarjeta funcionaba en el momento en el que el señor Asensio se la entrega y ya no lo hace cuando el señor Iglesias se la devuelve. Aunque Iglesias lo niega. ¿Y usted se la entrega en buen estado? Entiendo, por supuesto que sí. Y no se la entrega a Dina hasta 2017, mucho después de que salieran a la luz esas conversaciones que acaban publicadas en varios medios y que dejan en evidencia a Iglesias. Llegaba a escribir que azotaría hasta hacer sangrar a Mariló Montero. Cuando se publicaron estos chats, al juez le llama la atención que no se lo dijera a Dina. No se sabe quién las filtra, aunque Dina niega que fuese ella. Porque es que, repito, esa captura de pantalla se está dando por hecho que se envía, pero yo no puedo asegurar que se ha enviado esa captura de pantalla. Dudas entonces porque demasiadas manos acceden a la tarjeta y se pierde el control. Desde Podemos se victimizan, apuntan a una estructura policial, pero fundamentalmente mediática, para intentar perjudicarnos. Aunque el que fuera exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, lo desmiente. Confirmé que todo esto era un montaje. Dice que Irene, Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral crean un comité de crisis con el objetivo de gestionar el caso Villarejo y usarlo como estrategia. ¿Para beneficio político? El juez que instruye la pieza del caso Dina considera que hubo un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del señor Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos. Por ello ha pedido al Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno porque ve indicios de criminalidad contra él, presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos o denuncia falsa. En la exposición del magistrado al Supremo se acusa a Podemos de actuar con temerario desprecio hacia la verdad. Lo ha desvelado Alejandro Requeijo en Voz Populi. Tenemos conexión en directo con él. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿A qué estrategia se refiere el juez García Castellón? Desmonta la tesis de que el comisario Villarejo estaba detrás del robo de este móvil. Bueno, pues básicamente el relato que establece el juez García Castellón en esa exposición motivada de 63 folios es que el partido político Podemos, en concreto Pablo Iglesias, reunió a su área jurídica, a los abogados del partido y les ordenó que ampliasen una denuncia que había presentado Dina Busselham en un primer momento por el robo de su teléfono móvil. En esa ampliación de la denuncia, lo que decía el partido Podemos o los abogados de Podemos en representación de Dina Busselham es que ese robo tenía relación directa con la publicación que había hecho un medio de comunicación, en concreto OK Diario, sobre los pantallazos, sobre el contenido de la tarjeta del móvil robado. Lo que establece el juez es que en ese momento Pablo Iglesias ya sabía que no existía relación alguna entre el robo del móvil y esos pantallazos. Es más, lo que dice el juez es que Iglesias sabía que lo que se había publicado habían sido filtraciones realizadas por la propia Dina Busselham. ¿Qué otros dardos empujan a la posible imputación de Iglesias? Se manifiesta el temor del morado a la filtración de algunos chats internos del grupo político.
Sí, bueno, es un poco lo que comentaba, ¿no? Lo que hace el juez es establecer la idea de que Pablo Iglesias retuvo durante meses la tarjeta del móvil después de recuperarla de manos del Grupo Z en enero del año 2016 por temor a que Dina Busselham pudiese filtrar el contenido que tenía esa tarjeta en un clima de crisis interna y de guerras internas dentro del partido. Respecto a qué otros dardos pueden afectar y pueden terminar con la imputación de Pablo Iglesias, son revelación de secretos, como sabemos, es el de daños informáticos y es el que estábamos comentando de denuncia falsa. Ojo, aquí hay una cosa que es importante que la gente distinga, y es que siempre se entiende que revelación de secretos se realiza cuando alguien difunde una información. Lo que recuerda el juez en esa exposición motivada es que el mero hecho de tener acceso, de apoderarse, de retener una información de otra persona sin su consentimiento ya supone un delito de revelación de secretos. Pero ahí se establece otro debate jurídico que yo creo que es interesante y que se va a abordar en el Tribunal Supremo. Lo que dice la Fiscalía es que para que se produzca un delito de revelación de secretos, la persona afectada se tiene que sentir afectada. Y en ese sentido la Fiscalía pedía citar a declarar a Dina Busselham para que en ese caso expresamente anunciase o comunicase que perdonaba, que no se sentía afectada por lo que había hecho su ex jefe. Esa citación nunca se llegó a producir y sobre todo a partir de que la sala tercera, la sección tercera, la sala penal, le dijese al juez que esa vía tenía que dejar de investigarla. Alejandro Requeijo, gracias por las claves. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya lo han escuchado antes, Iglesias niega la mayor e insiste en que el caso Dina lo han originado las cloacas del Estado. Primero para que no llegara al gobierno y ahora para que lo abandone. Lo hace además con el respaldo de la plana mayor de Moncloa. Escuchen. En fin, me han escuchado decirlo en muchas ocasiones, el gobierno de España no valora los procedimientos judiciales abiertos, pero en lo político sí que le puedo garantizar y le puedo asegurar que el vicepresidente segundo tiene toda mi confianza y todo mi apoyo. Respeto a la justicia, que es obligado, todo el mundo tiene la presunción de inocencia, y por otra parte habrá que ver cómo la justicia va administrando esta cuestión. Por nuestra parte tiene todo el apoyo el vicepresidente. Esta es una cuestión judicial sobre la que no me voy a pronunciar, no me corresponde a mí, y además yo creo que ya ha habido algunas personas del Gobierno que han expresado su opinión al respecto. Pero en el caso de que se llegara a imputar, por ejemplo, ¿debería dimitir? Insisto, Ángels, en que no voy a especular sobre este tipo de cuestiones sobre las que además no tengo los detalles. Tengo claro contra quién se va, no tengo claro qué se pretende proteger. Porque la justicia siempre debe proteger un bien jurídico y en este caso no acierto a visualizarlo. Como no hay ninguna imputación, tampoco conviene lanzar hipótesis que lo único que pretenden confirmar es lo que se pretende, y es atacar la figura del vicepresidente, que eso es lo único que me queda claro de todo esto. A falta de saber qué decisión adopta el Tribunal Supremo sobre el aforado, la decisión del magistrado resultaría demoledora para cualquier dirigente político. Sin embargo, en la formación morada prefieren defender a Iglesias poniendo el foco en la actuación de la justicia y criticándola. Este cambio jurídico, pues ya digo, es sorprendente. Con todo, que trabajen los tribunales, completa tranquilidad. Lo que está viviendo el vicepresidente segundo y su familia es demasiado duro. Y la Audiencia Nacional ha dicho que no hay pruebas. Las únicas pruebas que conocemos son que el teléfono, los datos del teléfono de la trabajadora de Podemos obraban en poder del mafioso Villarejo, y el dictamen de la Policía Científica que dice que la tarjeta SIM fue deteriorada por la empresa de recuperación de datos. Todo lo demás es rumorología y es en lo que se basa de manera inaudita este juez para acusar, como decía antes, a Pablo Iglesias de espiar a Pablo Iglesias para perjudicar a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no ha sido imputado directamente por su condición de aforamiento, algo que llama especialmente la atención cuando Podemos llegó al Congreso prometiendo cargárselo por ser un privilegio judicial. Se han referido a ello en multitud de ocasiones e incluso decían que la igualdad ante la ley no podía tener excepciones ni tampoco letra pequeña.
Parece que ahora ese aforamiento sí le está viniendo bastante bien a Pablo Iglesias, porque de no ser por esa condición ya estaría imputado. La propia Adriana Lastra pedía la dimisión de Casado por lo mismo que le ha ocurrido ahora a Pablo Iglesias. Declaraciones que se enmarcan en el contexto del caso Máster y en las que pedía a Casado abandonar su cargo porque de ser así estaría imputado. El señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado. Pablo Iglesias debería abandonar su cargo si se tiene en cuenta el listón ético que él mismo impuso, y también Pedro Sánchez al iniciar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Es la línea que están manteniendo desde el Partido Popular. Pablo Casado se muestra rotundo y sigue exigiendo su cese de inmediato. Siguiendo el mismo baremo que tenía el señor Sánchez para hacer una moción de censura al Partido Popular, simplemente porque el presidente del Gobierno testificó, no estaba investigado, en un caso, y por eso hicieron una moción de censura, parece bastante evidente que con un vicepresidente imputado, el señor Sánchez tiene que cesar de inmediato al señor Pablo Iglesias. El morado ha hablado hoy pasando de pies puntillas sin dar mayores explicaciones y parece que va a seguir evitando estar en el foco una semana después de ser acusado de 3 delitos en el caso Dina. Según publicó que diario, Pablo Iglesias se ha borrado de la próxima sesión de control al Gobierno en sus horas más bajas como vicepresidente. Es decir, el próximo viernes no veremos al dirigente morado en el Congreso de los Diputados, una ausencia que se ha conocido este jueves, 24 horas después de la decisión del magistrado de solicitar al Supremo que le investigue. No es el único varapalo judicial que han recibido los morados. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar la querella de Irene Montero por las caceroladas enfrente de su casa. Según la justicia, no hubo hostigamiento de ningún tipo y se entienden que los hechos carecen de relevancia penal. El auto es firme y contra él no cabe recurso. En este escenario político, el Partido Popular se desentiende de la moción de censura de Vox. No consideran necesario que con todo lo que está pasando tengan que respaldar a las filas de Santiago Abascal para tumbar al Gobierno. Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura, ya lo dijimos. Es una moción que refuerza a Pedro Sánchez claramente. Y de hecho, hace 3 semanas, Pedro Sánchez dijo en la sesión de control: por favor, señor Abascal, presénteme la moción de censura. Y Vox ha respondido a estos ataques a través de las redes sociales. En Twitter, el partido le ha echado en cara al Partido Popular solo hacer oposición a Vox y no mover ni un dedo contra Pedro Sánchez y sus socios comunistas y separatistas. Terminan llamando al PP derechita sumisa. Y una vez más tenemos que lamentar imágenes como las que van a ver en sus pantallas. En ellas vemos cómo etarras siguen siendo recibidos como héroes al salir de prisión. Este lunes el juez dejaba en libertad con medidas cautelares a los 3 exmiembros de ETA detenidos como responsables de un antiguo zulo de explosivos de la banda descubierto de forma fortuita. Esto sucedía en Mondragón cuando llegó Kepa Arcauz y al mismo tiempo en Zarauz recibían a Iquiñe e Izaguirre. Ambos solo han estado unas horas en prisión, pero los radicales han vuelto a jactarse públicamente de sus crímenes. La Audiencia Nacional juzga a Cugati y Latasa, Guetaria, por el asesinato a 2 guardias civiles en 1986. Según explica el escrito de la acusación del Ministerio Público, ambos se integraban, junto con otros 2 individuos contra los que no se dirige la acusación, un comando dentro de la organización terrorista que colocó en la madrugada de julio de 1986 varios artefactos explosivos con la intención de causar la muerte de cuantos agentes de la autoridad se aproximaran a ellos. Y asistimos, después de 34 años, que se dice muy pronto, a un acto ya de justicia, para poder sentar a estos sinvergüenzas ya en el banquillo y que paguen por lo que han hecho. Evidentemente, creemos en la justicia, por eso hemos estado peleando, tratando de que el delito no prescribiera nunca, y entonces hemos llegado al día de hoy. Y nuestros sentimientos y sensaciones pues son de esperanza, de creer en la justicia. El debate presidencial de carrera en la Casa Blanca está por el momento en el aire. Todo parece depender del estado de salud de Donald Trump, que sigue todavía siendo positivo por coronavirus. El grupo de su principal rival, de Joe Biden, está haciendo campaña para intentar que este sea de forma virtual, alegando motivos de seguridad sanitarios. Lo que se busca en el equipo de Biden es evitar ese cara a cara con el mandatario estadounidense. Trump ha anunciado hoy que pretende poner la terapia a la que se está sometiendo a disposición de todos los estadounidenses de forma gratuita.
Hasta aquí las noticias por hoy. Podrán seguir la última hora de todo lo que sucede en Madrid esta noche en El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.